presunto tráfico de influencia. ¿Usted, ministra, estaría dispuesta a reconocer que hay una grave irregularidad? Y en segundo lugar, ¿usted estaría dispuesta a pedirle perdón a esa familia porque ocuparon su lugar funcionarios de su ministerio, en vez de ellos que llevaban 10, 15, y algunos eran directivos, no solamente funcionarios, directivos? Entonces, esos algunos que abusan, no del 99 que son funcionarios honestos, que trabajan hasta turno de 24 horas, de esos sinvergüenza, ¿usted estaría dispuesto a pedir perdón a las víctimas y a sus familiares? Ministra, hasta por 3 minutos puede responder la pregunta. 2 minutos, presidente. 3 minutos. Gracias. Como ya mencioné, nosotros hemos estado encima de cada una de estas situaciones y hemos hecho valer la responsabilidad administrativa justamente en ese caso que usted menciona, a pesar de que todavía no se terminan las investigaciones, por la gravedad de las acusaciones que hizo la Contralora en su informe. Así que esas responsabilidades ya se asumieron desde el punto de vista de las autoridades que fue la acusada directamente de una negociación incompatible y de atender a sus familiares en un plazo expedito, y eso fue justamente por indicación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Nosotros, como mencioné, tenemos que dar garantías del debido proceso. La Contralora les explicó a ustedes también de que los sistemas, que nosotros tenemos que regirnos en los sumarios por el estatuto administrativo, y sin embargo no hemos dudado en hacer valer las responsabilidades administrativas cuando los hechos son graves y son muy flagrantes, y en el resto tenemos que llevar el procedimiento y dar garantías de ecuanimidad de esos procedimientos. Por eso, como dije, hemos designado un fiscal que lo contratamos en el Ministerio, un abogado que se va a dedicar exclusivamente a esos casos, porque coincido en que son graves. Pero también, insisto, no quiere decir esto que los funcionarios del Ministerio ni todos los funcionarios de los servicios de salud tengan estas prácticas, porque no es así. Son funcionarios que ustedes conocen muy bien, que los atienden día a día al más del 80% de la población y que arriesgan incluso su vida y bienestar en esa atención de salud, con lo cual exhibimos los logros sanitarios de los cuales nos felicitan a nivel internacional. Diputado, ¿solicitará aclaración? No hay duda, sí, presidente. Aclaración. No hay duda, ministro, que el 99% son funcionarios honestos. Ministra. Ministra, eso no hay duda. Le pregunté si usted estaría dispuesta a pedirle perdón a las familias que funcionarios de su repartición ocuparon su lugar, que se saltaron la fila, ministra, que personas que estaban esperando 2 años se saltaron la fila, suspendieron cirugías por temas administrativos, pero ese mismo día esos directivos estaban siendo atendidos con cirugía. A esas familias afectadas, le pregunto nuevamente, le pido que me aclare, ¿usted no estaría dispuesta a pedirle perdón? Quiero que sea bien precisa. Gracias, diputado. Tiene la palabra, ministra, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Nosotros lo que hacemos es la reparación de esas faltas. Y justamente todas las personas que son afectadas por las distintas irregularidades que se han detectado, se da instrucción de que se contacten y se los ponga primero en la fila, justamente para reparar cualquier problema que haya habido en la atención de esos pacientes. Esa es la obligación que nosotros tenemos y eso es lo que ellos necesitan. Gracias, ministra. ¿Solicita una nueva aclaración de 30 segundos, diputado? Presidenta, voy a pasar a otra pregunta. ¿Me queda Nueva claro? pregunta. Sí. Ok, perfecto. Nueva pregunta hasta por 2 minutos. Señora ministra, me queda claro que no está dispuesta a pedir disculpas ni a pedir perdón. Está claro. Pero mire, no solamente hay pacientes VIP o atenciones express. Hay otras irregularidades. En el hospital de Temuco, por ejemplo, hay listas paralelas que no están en el nivel central. En el hospital de Talca, 56 pacientes fallecidos con 58 atenciones médicas de consulta, pero nunca se las hicieron. Estaban fallecidos, ministra. Atendieron muertos. Hicieron cirugía a personas que habían fallecido hacía meses, constatado por la Contraloría. En el Sótero del Río, 39.000 casos egresados en lista de espera por atención realizada, pero que nunca se hizo, constatado por la Contraloría General de la República. En el Sótero del Río, 323.000 interconsultas
eliminadas masivamente y no se sabe qué pasó con los pacientes, constatado por la Contraloría General de la República. Esas irregularidades se repiten en prácticamente los 24 hospitales auditados. Esa es la realidad, ministra, que tenemos hoy día con lo que ocurre en su ministerio. Es una vergüenza. Usted dijo en una entrevista, usted dijo en una sesión de la Cámara que estaba evaluando la gestión del subsecretario de Redes. Eso hacía usted. Tengo el reporte de prensa. Ministra, han pasado 5 meses de eso. ¿Usted sigue evaluando el desempeño del subsecretario de Redes después de 5 años? Porque él es el responsable de los servicios de salud. Él es el que tiene que fiscalizar y supervigilar. ¿Lo está evaluando, ministra? Gracias, diputado. Tiene la palabra ministra. No, si no hay reglamento, no. Muchas gracias, presidenta. Esta pregunta me permite aclarar la situación en la que nosotros recibimos los sistemas de información con los que se gestionan las listas de espera. Como mencioné en mi presentación inicial, los sistemas de información estaban desactualizados, no habían tenido mantención, porque este sistema fue desarrollado el año 2018 y justamente como sistema de registros de espera, y la verdad es que tenía un contrato que no se renovó, no tuvo soporte ni mantenimiento. Yo no estoy acusando de negligencia ni de desatención a las autoridades previas porque ellos tuvieron que montar todo otro sistema para el tema de COVID, que era de millones de registros, por lo tanto, obviamente la prioridad se llevó el montar el sistema de información de COVID y no el del registro de las listas de espera. Por lo tanto, nosotros tuvimos que recibir un registro que no tenía capacidad de procesamiento, que no se había pagado la cuenta de Entel, por lo tanto había problemas de conectividad porque no había posibilidad de usar el servicio o era inestable, había problemas de infraestructura, tenía problemas de seguridad. Por lo tanto, teníamos una situación bastante compleja. De hecho, yo asumí como ministra en septiembre del 2022 y aproximadamente en noviembre no permitía recibir o cargar las atenciones de los establecimientos. Por lo tanto, tuvimos que hacer un plan de trabajo con medidas contingentes y medidas de fondo. Contingentes, parchar el sistema, llevarlo a la nube, generar un almacén de datos para lo cual trabajamos con el Banco Interamericano del Desarrollo y trabajamos con el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud en generar mayor transparencia de la información, visores públicos para que la gente tuviera conocimiento de su lista de espera porque finalmente son los ciudadanos los que van a estar más interesados en exigir y hacernos rendir cuenta respecto a sus procesos y en tener justamente todas estas estadísticas que ustedes conocen. Además, en paralelo, hemos trabajado todo el sistema de interoperabilidad, un sistema que va a permitir solucionar todos estos trastornos de los registros de atenciones que usted ha mencionado y que se han encontrado en todas las auditorías que hemos hecho nosotros, más de 200, y en todas las auditorías de la Contraloría, en la que hay algunas inconsistencias de registro, porque en forma instantánea cuando la persona fallece no desaparece de todos los sistemas de información, porque el sistema para cargarlo parte en un establecimiento y manualmente se marca o se carga en otro sistema de información con mucho dato manual, donde puede haber un error de digitación. Todo eso, junto también a una ley que nosotros apoyamos, que fue la ley de interoperabilidad, nos va a permitir este año generar todo el proyecto de interoperabilidad que va a permitir solucionar de una buena vez y de raíz todos los problemas de registro que hoy día tenemos. Diputado Leal, ¿hará uso de la aclaración? Sí, presidenta. Por 1 minuto. Presidenta, señora ministra, como usted trabajó en el gobierno anterior, si este sistema era tan malo, ¿por qué usted esperó tanto tiempo para cambiarlo? ¿Por qué no ingresó un presupuesto y lo cambió? Porque estamos al tercer año de gobierno. Me gustaría que aclarara eso. Y en segundo lugar, ministra, ¿y qué pasó con los controles internos? Las 24 auditorías fueron detectadas por Contraloría, algunas por ustedes, muy pocas. ¿Qué pasó con los controles internos? Porque todas estas irregularidades que han ocurrido en los distintos hospitales son muy graves, ministra. Entonces, ¿qué pasa con los controles? Usted, hay dos posibilidades. O no sabe lo que pasa en los hospitales, su secretario no le informa, no la tiene al tanto, o la segunda opción es que usted sabe todo y no tomó las medidas. Entonces, ¿qué pasa con los controles internos? ¿Por qué tiene que ser la Contraloría la que tiene que dar a la luz esta situación? Explíqueme por qué, ministra.
Gracias, diputado. Ministra, 2 minutos para su respuesta. Gracias. Yo trabajé ad honorem para el presidente Piñera, para el ministro Mañalich y para el ministro París durante 2 años en el Consejo Asesor de Pandemia. Por lo tanto, no tenía responsabilidad sobre los sistemas de registro de listas de espera. Estaba preocupada de asesorar tanto al Ministerio de Salud como a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en respuesta a la pandemia más fuerte que hemos tenido en el último siglo, porque justamente esa es una de mis especialidades, justo con la salud poblacional. Así que malamente yo podía haber tenido un diagnóstico de cómo estaba el sistema de registro de las atenciones de la red asistencial. Nosotros nos reuníamos prácticamente todas las semanas, a veces en la madrugada, con el presidente Piñera en varias ocasiones, con el gobierno de China, justamente para responder si íbamos a usar las vacunas o no, si se las recomendábamos, para hacer minutas de apoyo en cuanto al plan paso a paso para reabrir toda la actividad, que todo lo que trabajamos durante esos 2 años bien álgidos de la pandemia, y continué trabajando a principios de este gobierno cuando todavía no era ministra, presidiendo el Consejo Asesor de la Pandemia. Así que por eso yo no tenía conocimiento. Evidentemente, cuando nosotros llegamos, tomamos conocimiento y hemos generado un plan de trabajo para un sistema de registro que ustedes entiendan. Son 40 millones de registros con 40 campos por cada registro, con 50 millones de transacciones al año. Por lo tanto, no es llegar y transformarlo o cambiarlo, porque eso atentaría también con la capacidad de informarles a ustedes como lo hacemos en cada una de las glosas. Así que ha sido un trabajo dedicado, que ha tenido el apoyo de expertos y que vamos a culminar exitosamente este año. Gracias, ministra. Diputado, ¿hará uso de la nueva aclaración? 30 segundos. No, ministra, yo valoro su aporte. De hecho, acá 30 tenía segundos. donde usted destacó el trabajo del presidente Piñera en la pandemia. Lo valoramos. Pero usted lleva 3 años de ministra. Y el año 3, me está diciendo 2 años y medio, 3. Bueno, pero su gobierno lleva 3. ¿Había que esperar este tiempo para cambiar el sistema? Porque contratar un sistema nuevo o implementarlo lleva tiempo. Pero bueno, ministra, yo quiero simplemente... Gracias, diputado. Ministra, tiene 30 segundos para responder. Sí, es fácil levantar discursos simples de temas muy complejos y a veces es difícil explicar lo complejo que es. El sistema de información es muy complejo. Gracias, ministra. Nueva pregunta, diputado, hasta por 2 minutos. Diputado Leal. Vamos a hablar, ministra, de cosas simples, pero que son profundas y que son de los dolores de Chile. Vamos a hablar de las suspensiones de las cirugías. Hay familias que esperan meses, años, una cirugía. De pronto llega la llamada que tiene que irse a pabellón. Las familias van con esperanza, llegan a la puerta del hospital, llegan a la atención y le dicen, ¿sabe qué? Su cirugía fue suspendida. Entonces, se han suspendido 23.000 cirugías en los últimos 9 meses. 23.000 cirugías suspendidas. Pero eso no es lo grave. Es los motivos por los cuales se suspenden. Entonces yo quiero preguntarle, ministra, respecto a este tema. Porque 20.000 cirugías, 20.000 de las 23 se suspenden por razones ajenas al paciente. Es decir, se suspendieron por causas imputables al servicio. Una de ellas, casi la mitad, por razones administrativas. ¿Qué le decimos a esas familias que esperaron años y que llegan a operarse y le dicen se suspende por razones administrativas? Más de 10.000 se suspendieron por temas administrativos. Y no solamente eso, ministra, se suspendieron también algunos por falta de logística, porque faltó el equipo quirúrgico, porque faltó la unidad de apoyo logístico. 20.000 suspensiones por causa. Quiero que me explique, ministra, ¿a qué se refiere con que se suspendieron casi la mitad por temas administrativos? ¿Acaso eso no era previsible? ¿Nadie en el ministerio pudo prever? ¿Nadie pudo prever estas situaciones? 20.000 personas suspendidas por temas ajenas a su voluntad. Y la mitad por temas administrativos. ¿Qué faltó un papel? ¿A qué se refiere, ministra? Porque ¿me parece justo eso?
Gracias, diputado. Ministra tiene 3 minutos para responder. Estamos preocupados de tener una mayor eficiencia y uso de los pabellones quirúrgicos. De hecho, hemos aumentado la tasa de pabellones habilitados y pabellones en uso justamente para reducir la lista de espera en cirugías. Con respecto a las suspensiones, como mencioné al principio de mi intervención, nosotros hemos realizado 1 millón de cirugías en el año. Y ciertamente que las suspensiones deberían tender a cero, pero estamos en una proporción de suspensiones que es bajo, alrededor de 5 o 6%, y de hecho ha tenido una tendencia a la baja durante este gobierno. Nosotros, preocupados de este tema del uso eficiente de los recursos de pabellón, hemos impulsado una estrategia, que me agrada que usted me dé la oportunidad de explicarla, que tiene que ver con el uso de pabellones quirúrgicos de alto rendimiento, que es la estrategia de centros regionales de resolutividad. Nosotros, con estos centros regionales de resolutividad, 2 de los cuales están en su región, uno en el Hospital de Villarrica y otro en el Hospital de Padre Las Casas, que de hecho es uno de los que tiene mejor desempeño, logramos justamente hacer un uso más eficiente, siguiendo todas las recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Productividad, comenzando más temprano las cirugías, teniendo una mejor preparación prequirúrgica, de manera que las personas lleguen bien, aumentando la rotación entre un paciente y otro en el pabellón, y con eso nosotros en los pabellones intervenidos hemos duplicado la cantidad de personas operadas por pabellón en comparación con aquellos que no son intervenidos. Esta ha sido una estrategia exitosa, el presidente la ha mencionado en sus cuentas públicas, y que de hecho ha tenido expansiones a través del tiempo, y es una de las bases que nos ha permitido cambiar la proporción entre cirugías mayores ambulatorias y no ambulatorias. ¿Qué es una cirugía mayor? Aquella que se realiza en un pabellón complejo, con anestesista, y que en la modernidad del sistema asistencial nosotros tratamos de que se realice en un pabellón, pero que la persona esté hospitalizada menos de 24 horas, de manera de que se haga un uso más efectivo del recurso cama y del recurso pabellón. Nosotros hemos aumentado en un 70-80% las cirugías mayores electivas, es decir, que estamos haciendo un uso más eficiente. Eso ha permitido aumentar las intervenciones quirúrgicas en la cuantía que yo le mencionaba. Además, en esta estrategia no solo se mide el rendimiento, sino que también se mide la satisfacción del paciente y se le entrega un cuestionario a la salida. Y efectivamente las personas tienen mucha mayor satisfacción con estas cirugías mayores ambulatorias que cuando hacen una cirugía mayor clásica, que se quedan más días en el hospital porque es más rápido, más eficiente, y es una estrategia en la cual los establecimientos están muy interesados en participar. Incluso los médicos en Padre Las Casas estuvieron dispuestos a que se les variara su asignación de acuerdo al cumplimiento de las metas, y eso ha sido un incentivo para que cumplan las metas en ese hospital. Diputado, ¿hará uso de la aclaración? Hasta 1 minuto. Ministra, pero 1 minuto. yo le pido que aclare y que precise. Prácticamente la mitad de la suspensión de cirugía son por temas administrativos. ¿De qué me está hablando, ministra? ¿Que faltó instrumento, faltó esterilización, no estaban los guantes? ¿A qué se refiere? Porque es gravísimo que la mitad de las suspensiones sea prácticamente por temas administrativos y que otras tantas sean por temas ajenos a la voluntad del paciente. O sea, de las 23.000 cirugías, que ya son un número escandaloso, que se suspenden, solo 3.000 son imputables al paciente, pero los otros 20.000 son por temas distintos, diversos. Uno de ellos era por los temas administrativos. Entonces, ministra, dígame a qué se refiere con los temas administrativos. ¿Que faltó un papel, a que nos llamó por teléfono, no había una cama para el día siguiente? ¿A qué se refiere con que hubieron más de 3.000 casos que se suspendieron por falta de apoyo de la unidad logística? Porque, ¿a qué se refiere? ¿Por temas administrativos, ministra? ¿Por qué se suspenden las cirugías? Gracias, diputado. Ministra tiene 2 minutos para responder. Bien, insistir en que nosotros hemos logrado una producción de cirugías histórica en el sistema público de salud. Nunca habíamos llegado a 1 millón de cirugías en el sistema público. Por lo tanto, si bien hay problemas de suspensiones, son mínimos en relación a la cantidad de cirugías y el avance que hemos tenido en productividad de los pabellones. La verdad es que ese tema de administrativo es bien equívoco, y yo entiendo la confusión, porque a mí misma, cuando uno lee las razones administrativas, están, por ejemplo, algunas que tienen que ver con el compromiso del sistema con el paciente para que el paciente llegue adecuadamente preparado y no llegue bien preparado. Entonces eso se considera administrativo porque nosotros tenemos la responsabilidad de que el paciente llegue bien preparado a la cirugía, con los anticoagulantes suspendidos, que llegue con las horas en que debería haber estado sin comida, porque para aplicarle la anestesia. Entonces también esas razones administrativas incluyen
fallas en la orientación al paciente. No es solo el tema de que, por ejemplo, un día falló una caja quirúrgica, se encontró que tenía algún problema, o que no había ropa, o que el aseo, o que otra cirugía se alargó y por lo tanto no se pudo entrar con la cirugía siguiente, que también son razones que a veces ocurren. Insisto en que en el volumen general de atenciones del país, nosotros hemos logrado cifras históricas de cirugía y por eso hemos resuelto tantos casos de la lista de espera y por eso, a pesar del aumento de la demanda de las personas, de la recuperación de la atención, porque volvimos a atender, y del rezago de los 2 años, hemos logrado reducir y resolver muchas más atenciones de la lista de espera que nunca antes, con más de 2 millones de personas que han salido de esa lista de espera por año. Gracias, ministra. Nueva reclamación. Diputado, hasta 30 segundos. Mire, ministra, pueden aplaudir, pueden alegrarse las cifras, pero hubo 20.000 familias que le suspendieron su cirugía y la mitad por problemas administrativos. Y eso es amplio, eso es lo concreto. Lo demás es lo demás. Ministra, y en este mismo caso, en el Hospital de Valle, cuando suspendieron por razones administrativas y luego operaron a los parientes y los funcionarios, ¿estos hechos también califica como suspensión por temas administrativos para operar a los... Ministra, 30 segundos para responder. Decirle, diputado, que el 2019 hubo 40.000 suspensiones de cirugía. Y como usted mencionó, el año 2024, creo que es la cifra que está dando, eran 24.000 suspensiones de cirugía. Y que hemos logrado hacer un uso más expedito de los pabellones. Con respecto al tema del Hospital de Ovalle, ya nos referimos en relación a las faltas de probidad o la sospecha de falta de probidad que la estamos persiguiendo. Gracias, ministra. Nueva pregunta, diputado Leal. Hasta por 2 minutos. Presidenta, señora ministra, por su intermedio, quiero que hablemos de la lista de espera GES. La lista de espera GES, primero, ministra, no deberían existir. Aquí hay un incumplimiento expreso de la ley, porque pasado 30 días debería comprarse la prestación en el sistema privado. El 2008 había 10.000 personas en lista de espera GES. Hoy día tenemos 86.000. Y hay un abierto incumplimiento de la ley. Y dentro de esta, lo que pasa con los temas oncológicos, la verdad que es sorprendente. Y aquí me gustaría dirigirme especialmente a las mujeres. El presidente dijo en la cuenta pública del año 22, en nuestro mandato, al término de nuestro mandato, nos preocuparemos que toda cirugía oncológica esté resuelta en menos de 90 días. Me gustaría preguntarle, primero, si ese plazo se ha cumplido o no. Y, ministra, saber cuáles son los plazos, los recursos que usted va a comprometer para resolver este tema. Primero de la lista GES en general, pero especialmente los temas oncológicos. ¿Qué usted le responde a esas miles de mujeres que hoy día están esperando ser atendidas? Mire, cáncer de mama, más de 4.300 mujeres en los últimos 9 meses esperan ser diagnosticadas de cáncer de mama. Más de 2.300 cáncer cervicuterino. En lista de espera GES, muchas de ellas. Y hay un incumplimiento de la ley. ¿Qué va a hacer usted, ministra? ¿Qué va a hacer para cumplir la promesa que hizo el presidente de la República? ¿Se están cumpliendo los 90 días? ¿Que nadie pasaría 90 días para una cirugía oncológica? ¿Y qué le responde a las mujeres especialmente? Gracias, diputado. Ministra, Gracias. hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, decir que justamente las garantías explícitas de salud son una de las mejores políticas públicas en salud que hemos implementado durante este siglo y que evidentemente coincido en que las personas tienen una garantía de oportunidad, que es algo único. No hay ningún otro país que tenga las garantías de oportunidad que nosotros tenemos en el GES, que son garantías para el diagnóstico, para el tratamiento y son varias garantías por problemas de salud. Quiero decirle que nosotros el año pasado otorgamos 5 millones de garantías en el GES. O sea, aumentamos más de 1 millón de garantías de un año a otro, porque ha aumentado la cantidad de gente que se atiende en el sistema y que somos capaces de pesquisar esos problemas. Decirle
que efectivamente solamente agregamos 2 problemas de salud, pero agregamos más de 63 nuevas garantías en el último decreto GES. Y efectivamente para nosotros es una prioridad la oportunidad del cumplimiento de las garantías y justamente que se dé cumplimiento a los aspectos legales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Efectivamente, antes de la pandemia, el incumplimiento GES era de alrededor del 1%, a veces menos del 1%. Y actualmente tenemos un incumplimiento que es del 2%. Y ha sido desafiante el volver a tener las cifras de incumplimiento que teníamos antes de la pandemia. Y justamente lo que hemos pedido, y yo le he pedido y le he pedido a FONASA, que tenga un foco de especial atención dentro de la oncología. Lo que es la oncología, las garantías de oportunidad que no se han cumplido son aquellas que tienen relación con la confirmación diagnóstica. Ahora, esto no quiere decir que esas personas no se hayan atendido, sino que no se atendieron en los 30 días que nosotros hemos garantizado legalmente, aunque se han atendido en fechas posteriores, y la mayor parte de esas personas que tienen garantías incumplidas oncológicas están en curso de la atención, pero hay una de las garantías de su proceso que no se ha cumplido, y eso es aproximadamente 2/3 de las personas que están con estas garantías incumplidas. Y el resto, la verdad es que después de los 30 días sí se les ha logrado atender. Pero estamos conscientes de que es importante lograr avanzar en eso. El FONASA hizo una licitación, nosotros instruimos que la licitación, el mismo FONASA propuso que fuera de varios años para que justamente esa licitación ayude a sacar a las pacientes que están en riesgo de incumplimiento hacia los prestadores privados, y esa licitación es por 200.000 millones de pesos y por 3 años, de manera de que no haya que partir cada año de cero con estas iniciativas, y con ello hemos logrado reducir. De hecho, el director de FONASA antes de entrar me dijo que el cierre de las garantías incumplidas había bajado a 77.000, pero usted evidentemente no puede tener ese dato porque recientemente lo entregaron. Se está trabajando en eso, se está trabajando en dar garantías de oportunidad y hay recursos destinados a ello. Diputado, ¿va a hacer uso de la aclaración? Hasta por 1 minuto. Mire, Presidenta, pueden aplaudir, pero aquí lo concreto es que hay 86.000 garantías vencidas por ley, 86.000. Mire, señora ministra, su gobierno se define como un gobierno feminista, así lo han dicho, como un gobierno feminista. 14.000 casos oncológicos vencidos, 14.000, ministra, solo en oncología. El cáncer de mama aumentó un 27% en los últimos 9 meses. 21% del cáncer cervicuterino. Esas son cifras reales entregadas por usted a la Comisión de Salud. En las operaciones de cáncer hay un 11% que esperan más de 1 año el diagnóstico. Y en el caso cervicuterino hay un 4% que lleva más de 1 año esperando. Diagnosticar a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y usted sabe eso. Entonces, cuando usted tiene listas oncológicas con garantías vencidas. Gracias, diputado. Ministra, tiene 2 minutos para responder. Gracias. Nosotros en el tema de cáncer cervicuterino trabajamos en todas las líneas, desde la prevención, con el uso de la vacuna, que de hecho este año incorporamos la vacuna nonavalente, y se ha demostrado en la literatura que las niñas vacunadas tienen 0 incidencia de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, estamos avanzando hacia la eliminación de esta enfermedad. Nos hemos comprometido con las metas de eliminación a nivel global, que es tener el 90% de las niñas vacunadas, el 70% con una cobertura de diagnóstico de alta eficiencia y el 90% de aquellas detectadas que están tratadas. De hecho, cumplimos ya con el 90% de vacunadas, estamos en el borde, tenemos que avanzar en lo que es la detección del virus papiloma humano para reemplazar el Papa Nicolau, que es un test que la verdad es que de los resultados positivos tiene un bajo valor predictivo positivo, es decir, se confirman pocas. Tenemos más del 90% de aquellos casos detectados que son tratados dentro de los plazos que define la meta mundial. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y estamos preocupados justamente de seguir cumpliendo con las garantías y aumentar el cumplimiento de las garantías de oportunidad. Lo que ha ocurrido, diputado, es que durante los años de la pandemia las mujeres no confiaban en ir a los establecimientos de salud porque eso es connatural a una situación de epidemia. La gente evita ir a los hospitales, evita ir a los consultorios, no se hace exámenes preventivos y hemos tenido una avalancha de consultas
En la atención primaria superamos los 50 millones de atenciones, 55 millones de atenciones, un aumento muy significativo de atención en la atención primaria y por lo tanto hemos aumentado la cantidad de personas que se hacen exámenes de screening. A pesar de que las coberturas, cuando uno habla de las coberturas institucionales, aparecen más bajas de lo que realmente es porque también se usa la libre elección. Y eso también explica el que tengamos una mayor demanda de confirmación.